Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trata la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no a escuchar. Bellas cosas por mi boca, mi Dios te viene a hablar. Hoy voy a hablar desde Efesios 6, 1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Amén. Y con ustedes, hoy presento al ministro Miguel León. Amén. Abba Padre. Feliz día, bendecido. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Hey, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu el día de hoy? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Mire, usted sabe que está la dimensión del espíritu. ¿Ven? En ese conocimiento entramos nosotros. Por eso, conocimiento de Dios. Diga, de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Muy importante que nos reunimos cada sábado para oír la palabra de Dios. Esta palabra no es del ministro, esta palabra no es de Pablo, esta palabra es de Dios. Por eso Dios, cuando Pablo iba camino a Damasco, se le apareció a Pablo. Mira, y le cayó un resplandor de luz del cielo que brillaba aún más que el sol, la cual lo rodeó a él y los que con él estaban. Bueno, esta luz también me cayó a mí y a todos los que conmigo andan. ¿Ven? Amén. Por eso es muy importante ver la transformación, el cambio, el mundo de las tinieblas en el cual nosotros podíamos estar, o mundo de la ignorancia, y ahora en un mundo donde reina el amado Hijo de Dios. Pero las escrituras hablan muchas cosas y la gente las interpreta como cada uno quiere o puede o ha oído a alguien que las ha interpretado, y de ahí parte la tradición, que uno por tradición hace cosas. Ha llegado el tiempo donde Dios, diga Dios, Dios ha empezado a acomodar lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. ¿Con qué fin? El fin es apartar las cabras de los corderos. ¿Ven? Apartar a los benditos de Dios de los malditos de Dios. A apartar, seleccionar, agarrar y tomar a un pueblo y levantarlo, así como en aquel entonces cuando agarró a Israel para demostrarle al mundo que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Pero Dios, así como levantó a Israel, lo levantó también desobediente. ¿Con qué fin? El fin era para levantar también un pueblo de los gentiles. Y de los gentiles empezar a decirle aún a Israel, por eso Pablo es el apóstol de los gentiles, para levantar de los gentiles un pueblo que le iba a dar a un celo al pueblo de Israel. Mira qué tremendo. ¿Ustedes creen que Israel le podrá tener celo a cualquier pueblo? No, tiene que ser un pueblo muy, muy especial. Entonces, este pueblo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué tiene que verse en este pueblo? Bueno, en este pueblo se va a ver que la mano de Dios va a estar sobre él y el ángel de Dios va a acampar a su lado. Entonces hay una buena batalla y hay una buena carrera. Nosotros estamos corriendo esta carrera. Nosotros estamos peleando esta batalla. ¿Contra quiénes peleamos? ¿Contra quiénes corremos? ¿Cuál es la competencia? Bueno, la competencia es alcanzar la vida eterna. Y la batalla contra quienes peleamos, contra todas las miles y millones de congregaciones, doctrinas diversas y extrañas que han salido desde la muerte de Cristo hasta el día de hoy. Muchas, pero solamente va a haber un ganador, un pueblo ganador. Recordemos que en el libro histórico de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16, el Señor le decía al pueblo de Israel: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, o sea, unirlas. Y habrá en ese entonces un rebaño y habrá un pastor. No dijo habrá muchos rebaños como hay ahorita. Ahorita hay muchos rebaños.
muchas haciendas con su propio rebaño. Hay unas haciendas muy, muy ricas, otras muy, muy pobres, pero cada una con su rebaño. Pero el Señor dijo que solamente una la iba a traer. Y Él sería el pastor de ese rebaño. ¿Quién es nuestro pastor aquí? Cristo. ¿Y por qué Cristo es nuestro pastor? Porque la palabra es de Él, no mía. Por eso Él decía, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Nosotros, según la carne, somos impuros, somos injustos. No hay justo ni aún uno solo, según la carne. O sea que va a ser muy difícil que nosotros hagamos morir los deseos de la carne. Pero esa es la orden que tenemos. Matar los deseos de la carne. Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, enemistades. Todo eso hay que matarlo. Todo eso está aquí en nuestra mente. Pero nosotros tenemos que llevarla a la planta de los pies. Que solamente tengamos en este disco duro, en nuestra mente, puras cosas del Señor nuestro Dios. Y así al cambiar nuestro pensamiento, cambia nuestra manera de vivir. Por lo menos el que gritaba ya no grite. Recordemos que muchas veces decimos, pero no grité. Pero nosotros gritamos. Entonces precisamente para eso son las escrituras, para que nos vamos acomodando. Esto es una lucha que tenemos día a día. ¿El amado apóstol Pablo pasó por ella? Sí. Imagínate tú que en Romanos, en el capítulo 7, desde el versículo 15 al 25, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero no hago, sino el mal que aborrezco. Ciertamente nosotros hacemos cosas que no queremos hacer. Y muchas veces nos llevan nuestros propios familiares, porque el enemigo del hombre son los de su casa primeramente. ¿Y por qué son los de su casa? Bueno, porque son los que tienen más confianza. Usted no ve que si llega alguien de la calle y le pide un vaso de agua, usted cansado y todo lo demás va y le busca el vaso de agua. Pero si se lo pide alguien de su casa, entonces vos no te podéis parar y no puedes ir tú. ¿Me entiendes? Entonces todas estas cosas es lo que viene el Señor a cambiar en nosotros. Y cada día perfeccionarnos más hasta llegar a esa completa perfección. Entonces, anteriormente era poco a poco, ahora no es poco a poco, ahora es paso a paso. Porque el que va paso a paso seguro. Y no es que nadie me tiene que decir a mí, mira, deja de gritar, es que yo tengo que decirme a mí mismo, yo tengo que dejar de gritar, por Cristo tengo que hacerlo. Yo tengo que dejar esto que me está haciendo daño no a mí, sino a la imagen del Espíritu Santo de Dios que está en mí, le está haciendo daño. Y entonces dejar de hacerlo. Pero esto es paso a paso. Por eso es muy importante lo que papá nos trae hoy. Papá nos trae hoy lo que se habla en la Biblia y los hombres, lo que se habla en la Biblia y los hombres lo interpretan mal. ¿Sabía usted que en la Sagrada Escritura se forman muchas incongruencias? Muchas. Una falta total de coherencia entre varias ideas, acciones y cosas que hay en la Biblia. Y entonces por eso un ministro o llamado pastor dice una cosa y otro dice otra. Y otro viene y dice otra. Pues agarran cada uno y como no tienen el orden de las cosas, por eso Cristo venía a tomar el orden de las cosas, entonces cada uno habla según su propia interpretación. Nosotros aquí no venimos a poner una interpretación de nosotros. Nosotros aquí vamos a hablar conforme a lo que está escrito, pero con la sabiduría de nuestro pastor, el cual es Dios. Por eso nosotros aquí comprendimos que aunque muchas Biblias la han tergiversado poniendo pastor en vez de ministro, Pablo dice, yo que soy ministro del Señor. Hay chispas ahí, hay pedacitos que no pudieron cambiar, por lo menos el nombre de Cristo. En el libro histórico de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 5, dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. En cualquier Biblia que usted tome, va a decir lo mismo. Eso no lo pudieron cambiar. O sea, dando a entender que el nombre de él, el que se entregó por nosotros, es Cristo.
¿Ve? Y que es muy importante saberlo. Porque todo lo que pidamos en el Padre, en el nombre de Él, será concedido. Sí hay obediencia en nosotros, por supuesto. Entonces es muy importante conocer la verdad, porque esa verdad es la que nos va a hacer libres. Es de saber que Dios le dio a Moisés 10 mandamientos. Dios le entregó por medio de los ángeles a Moisés 10 mandamientos. Pero en el Torá hay 613 mandamientos. Y ahora hay muchos mandamientos más. Ahora pasan de 3000. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Porque si Dios le dio 10 mandamientos, Moisés empezó a hacer otros mandamientos como si vinieran de parte de Dios. Pero a Moisés se le dieron leyes y ordenanzas. Y esas leyes y ordenanzas son terrenales. No son los mandamientos de Dios. Y ahí es donde viene toda esta confusión. No comprendimos que no necesitamos 500 millones de leyes para portarnos menos mal. Porque las leyes puestas por hombres no nos van a justificar. Solamente con cumplir los 10 mandamientos de Dios llega la justificación en nosotros, porque eso es la gracia. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú no haces mal. No le haces mal a nadie. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está en la persona o que Dios hizo a la persona. Solamente con saber que es una creación de Dios, debieras de tenerle respeto. Pero eso nadie lo ha entendido porque no había quien lo explicara. El segundo mandamiento es de no adorar a otros dioses ni crear una imagen hecha por hombre para arrodillarte delante de ella. Arrodillarte delante de una imagen es venerarla y venerarla es adorarla. Esa es la verdad. Pero nos dicen, no, eso no es venerar. No puedes seguir mintiendo. Eso es venerar. Feliz día bendecido. Entonces, amén, lo recibo. Entonces, cada vez que nosotros nos arrodillamos delante de una imagen, estamos haciendo una abominación en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios nos dijo, no debes de adorar imágenes. ¿Dónde está eso? Éxodo capítulo 20, del 1 al 5. De hecho, dice el Señor que eres un Dios celoso y que es fuerte. ¿Podrá alguien en contra de Dios? En ninguna manera. Pero dice el Señor, nuestro Dios, bendecido, feliz día. Dice el Señor, nuestro Dios, que Él no se olvidará de la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y la maldad esa la pagan con hijos desobedientes, hijos deshonrosos. Eso es lo que pasa. Entonces es muy importante que nosotros obedezcamos este segundo mandamiento de Dios. No levantar y hacer ninguna imagen para venerarla. Vemos nosotros, muchos de nosotros, a la estatua de Simón Bolívar. Le decimos a nuestros hijos, ese fue el libertador de Venezuela. 200 años que libertó a Venezuela. Esa es la imagen de aquel que libertó a Venezuela. Pero no le decimos, arrodíllate, ponle una velita y venéralo. En ninguna manera le hablamos de la historia. Lo mismo se pueden hacer con María, José Gregorio, etc. Pero tenemos que enseñarle a los hermanos a no arrodillarse, ni ponerle velas, ni nada a estas estatuas. Porque eso no está bien. Es abominación contra Dios. Y la paga de eso está en Romanos, en el capítulo 1, 18 al 28, donde dice que Dios mismo entregará a sus hijos a pasiones vergonzosas. Y tendrán y serán hombres con hombres, se echarán, y mujeres con mujeres. Esa es la paga que Dios le da a la idolatría. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos lo grave que es la idolatría, lo grave que es venerar imágenes, lo grave que es arrodillarse delante de una imagen de cualquier tipo para venerarla. ¿Usted va comprendiendo? El tercer mandamiento
Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento, no adorarás ni arrodillarás delante de ninguna imagen. No tomarás el nombre de Dios en vano. Esto que nosotros estamos haciendo aquí no puede ser en vano. Si nosotros estamos hoy aquí, no es para venir que venimos a calentar sillas y venimos a conocernos. Venimos a oír la palabra de Dios con una función: obedecerla. Amén. Obedecer la palabra de Dios. Por eso muchas veces a Pablo lo veían como un ángel y otras veces lo veían como hombre. Entonces, cuando ustedes me vean como un ángel de Dios, ustedes obedezcan esa palabra. ¿Ven? Porque ustedes mismos van a discernir si la palabra es de Dios o de los hombres. Eso es bueno. Porque entonces ustedes van a saber que no es el ministro, sino es Dios. Y cuando sea Dios, entonces ustedes obedezcan a esa palabra de Dios. Porque de eso se trata. Es de aquí, o sea, de donde Moisés entra a la palestra y le dan 10 mandamientos y luego empieza a hacer leyes y ordenanzas, donde empieza toda esta confusión. Es de aquí donde viene toda esta confusión, por lo cual Dios envió a Cristo. ¿A quién? A Cristo. Para ordenar todas las cosas. ¿Con quién discutía Cristo? Mira, Cristo discutía cada sábado con los sacerdotes, los fariseos y saduceos, con los escribas, con los sabios de la época. Cristo siempre discutía. ¿Por qué discutía la palabra? Porque ellos le venían a tentar con lo que ellos creían que eran las escrituras. Pero lo que ellos no entendían, que aún Moisés le había dicho que de entre la congregación de Israel iba a salir un varón que como a Moisés había que oírlo, aún mejor que a Moisés. Y el que no oyera a aquel varón iba a ser el desarraigado del pueblo. ¿Qué es más fácil? ¿Sacar 1, 2, 3 personas o sacar al ministro? Si el ministro se saca y se pone en otra congregación, esta congregación quedó como oveja sin pastor. Así quedó Israel. Porque Cristo, Dios lo sacó y lo puso para los gentiles. Para que se cumpliera aquella profecía que había hecho Jacob en Génesis capítulo 49 del 1 al 8. Donde le dijo a Rubén, Simeón y Leví que ellos no iban a heredar. Rubén porque se había puesto en el lecho de su padre, y Simeón y Leví porque eran armas de iniquidad. Que en su congregación no se uniera su alma, el cual es el cuerpo de Cristo, y su espíritu jamás se uniera con ellos. Por eso el cuerpo de Cristo, que fue sacado fuera para ser sacrificado, y el espíritu de Cristo, que fue echado fuera de Israel por no creer en él, entonces llegó a los gentiles. Y los gentiles, nosotros los gentiles lo hemos recibido con amor, porque Cristo lo consideramos nuestro Salvador. Y por eso hoy estamos aquí. ¿Haciendo qué? Haciendo el llamado, obteniendo el llamado que hizo Dios por nosotros para obedecer todo el consejo de Dios. ¿El consejo de quién? De Dios. Mosca ahí. Entonces, Cristo discutía con los fariseos, saduceos y escribas. A todos les reconvirtió lo que decían. Y siempre dando ejemplo de por qué Moisés había dicho o hecho algo que Dios no le había dicho que lo hiciera. Dios le dio 10 mandamientos, pero Moisés, tratando de que el hombre se portara menos mal, le dio nada más y nada menos que 603 mandamientos más. Moisés a los hombres. Vamos a hablar un poquito de esos mandamientos para que nosotros vamos comprendiendo cuáles quedaron abolidos y cómo fue que quedaron abolidos los mandamientos. Porque los mandamientos que quedan abolidos son los mandamientos de Moisés, no los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios hay que cumplirlos. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de Dios? El cuarto mandamiento es santificar el sábado. ¿Cómo es santificar el sábado? Yo le estoy pidiendo un día, dice el Señor, donde ustedes se reúnan y se olviden de la discusión. Donde ustedes se reúnan como hermanos
¿verdad? Y visiten a la amada Madre Iglesia y a su Padre Celestial, donde ustedes puedan congregarse de una forma donde el amor permanezca. ¿Ven la diferencia? Nosotros podemos estar cada uno en nuestros hogares durante 6 días, pendientes del trabajo, pendientes de los negocios, terrenales, pendientes de las cosas, pero el sábado es día agradable al Señor. Por eso nosotros el sábado nos reunimos a todos los hijitos del Dios viviente, por lo cual nos llamamos hermanos entre nosotros, y nos reunimos para que de lo que Dios nos proveó todas las semanas hagamos un compartir. Y ahí nos conocemos todos. Todos, no es que el ministro lo va a conocer a todos y ustedes nada más al ministro. No, todos nos conocemos. Y entonces las necesidades de los santos se conocen. Las alegrías de los santos se conocen. Para que se cumpla, alegrarte con el que se alegra, sufrir con el que sufre, llorar con el que llora. ¿Sí vamos comprendiendo? De eso se tratan estas reuniones. Pero muchas veces entráis en la congregación, que sentáis, te dais 3 golpes de pecho, te paráis y rezás de 50 Padres Nuestros por los llamados pecados que ellos dicen, y de ahí no veis a nadie ni conocéis a nadie hasta la próxima semana. Dios quiere acabar con eso. Quiere una comunidad cristiana donde todos se conozcan, donde todos se amen, donde todos velen por la seguridad física, económica, moral y espiritual de cada uno. ¿Usted está comprendiendo? Amén. De eso se trata estar hoy aquí. Una gran familia. Entonces, el Señor cuando discutía con los fariseos y saduceos, con los escribas, que eran los sabios de la época, le ponía la diferencia entre lo que Moisés decía y lo que decía Dios. Por ejemplo, Moisés dio carta de divorcio, pero Dios no da carta de divorcio. O sea, que nosotros tenemos que enseñarle a estos niños, ¿verdad? Y a los jóvenes, que ojo pelado, no puedes estar pensando, yo pienso en casarme, porque tú tienes que ver bien, tener una capacidad para casarte, porque después que el hombre y la mujer están juntos, ya es un matrimonio, y después no pueden separarse. No es que después que están juntos, ya no me gusta como es, ya no me sirve. No, tienes que calártela, según Dios. Tienes que calártelo, según Dios. No hay divorcio. Ahora, pero ¿por qué entonces Moisés, según las Escrituras, dio carta de divorcio? Y el Cristo, nuestro Señor, lo dijo en su tiempo. ¿Por qué Moisés dio carta de divorcio? Por la dureza de vuestros corazones. Por cualquier fallita que tenga la mujer, ya la queremos dejar. O por cualquier fallita que tenga el hombre, la mujer lo quiere dejar. Ay, qué fácil. Voy y me busco otro. Bueno, ese otro no te va a ser igual, sino algún podría ser hasta peor. Y aunque no lo creamos, cada día las cosas pueden ser mucho más difíciles. Por eso tenemos que aprender a perdonar, a tratar de ser tolerante, a activar los frutos del Espíritu. Bueno, ya no se dio, entonces ya no es un matrimonio en gracia, es un matrimonio en desgracia. ¿Por qué? Porque ya hay una separación. Pero hay unos niños que están creciendo fuera del yugo matrimonial o de ese yugo de los padres, y entonces ya nunca, jamás crecen igual, jamás crecen igual. Por eso los padres tienen que estar pendientes. Bueno, me voy a casar, voy a tener hijos. Es una responsabilidad. No es traer hijos por traer hijos. Es traer hijos con el consentimiento mutuo para que ellos crezcan en una armonía. Y es lo que Dios está haciendo ahora. Bueno, si eso no era, bueno, ahora va a ser. Por eso estamos aquí. Por el amor de la familia, por el amor familiar, por la unión familiar, perdón, por acomodar lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. ¿Usted cree que Dios hizo el ser humano para que viviera como está viviendo? No, lo hizo para después enviar. Hizo primero al primer Adán, hecho a vanidad, para que viviéramos en la esperanza
de que todas las cosas cambiaran. Ya esa esperanza está entre nosotros. O no está aquí la gracia del Señor. No está Cristo entre nosotros. Y si la gracia del Señor, que es el conocimiento y por lo cual llega Cristo, según 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 11, si ya está aquí entre nosotros, entonces ¿por qué no aprovecharla? ¿Por qué seguir viviendo según la carne y no según el Espíritu? ¿Verdad que vale la pena vivir más bien según el Espíritu y que estas cosas empiecen a cambiar? Y que aquello malo que pudo habernos ocurrido a nosotros no nos ocurran a nuestros hijos o a esta descendencia que sube, que va corriendo y que amamos como hijos, porque aunque los que no son hijos míos aquí hoy, también los considero como hijos, aunque no me gusta que me digan padre, sino bendecido. ¿Eh? Porque el único padre es Dios, así lo dice la Biblia. No llamarás a nadie en padre, porque el único padre es Dios. Pero por ahí hay muchos que les gusta que le digan padrecito. ¿Ven? Esto es lo que viene el Señor a acomodar. Así que Moisés dio carta de divorcio, pero Dios no da carta de divorcio. Pues Dios desde el principio dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿Dónde? En el Hijo. El Hijo es una sola carne del Padre y la Madre. Otro ejemplo es el mandamiento cambiado por los padres cuando dijeron a los hijos que de poner todos sus bienes en el nombre del templo, no estarían obligados a dar a sus padres. Así que cambiando así el mandamiento real de Dios que dijo, el hijo que no honre a padre y a madre es digno de muerte. Eso es lo que dice la ley de Moisés. El hijo que no honre al padre y a madre, la madre y el padre lo sacan y se lo entregan a los sacerdotes. Los sacerdotes buscan 2 o 3 testigos y entonces agarran y le caen a pedra hasta matarlo. Esa es la ley de Moisés. Fíjate. Ustedes serían capaces, por muy malo que sea el hijo, sacarlo y dárselo al sacerdote para que lo mate. Por eso era necesario cambiar esa ley. ¿Eh? Pero nosotros somos vivitos porque Dios sí entregó el hijo de él. Aún cuando no era pecador, se hizo por nosotros pecador y lo consideraron pecador y lo mataron como pecador. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Pero ya no, porque ya Cristo lo hizo. Pero sí estamos en la obligación de hacer que nuestros hijos sean transformados por la palabra de Dios. Sí estamos obligados a que nuestros hijos vengan a oír la palabra de Dios. Y si son muy terquitos, nosotros se la enviamos para que ellos oigan. Porque el crecimiento a la final lo da Dios. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor por los hijos que amamos. Así que sí están obligados los hijos a honrar a su padre y a su madre. Así lo dijo ahorita el ministro el ministro Eloy Miguel, cuando dijo que Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Tendrás larga vida y abundancia. ¿Qué te parece? Y como estos ejemplos, muchos en las Sagradas Escrituras, que ellos dijeron algo y que hoy se malinterpreta. Hoy es necesario acomodar todas estas cosas para reconciliarnos con Dios. ¿Puede un hombre adorar una imagen, tener un santuario en su casa, ponerle velones, rezar un rosario y estar reconciliado con Dios? En ninguna manera. Porque si no nos dijera el apóstol Pablo que no hay en yugo desigual, que no hay concordia entre Baal, que son las imágenes, y Dios o Cristo. No hay ninguna concordia. Eso sería un yugo desigual. Y por lo tanto no seríamos amigos de Dios, sino más bien enemigos de Dios. Aunque en la infinita bondad y misericordia de Dios siempre nos ayuda por todas partes. Bueno, al ignorante o inocente lo ayuda Dios, dicen por ahí. Así que el inocente o ignorante va a que la bruja y recibe de la bruja ayuda. Pero a los 15 días tiene que volver a ir. Mientras que con la gracia ya nunca más va para que la bruja.
Porque en la gracia tiene la plena certeza, la confianza de que Dios está con él o con ella y nunca los va a abandonar. ¿Usted va comprendiendo? Y por eso mi ocupación en llevar el evangelio de Dios dado al amado apóstol Pablo, ¿a quién? Que tiene la potestad de parte de Dios para acomodar lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Por ejemplo, la ley de Moisés en la cruz del Calvario, donde murió el Señor de Nazaret, Cristo de Nazaret, bendito de Dios, quedó clavada en la cruz. La ley de Moisés quedó clavada. Cristo cumplió la ley de Dios, así que la ley de Moisés quedó abolida. Mandamientos que hizo Moisés para que el hombre se portara menos mal, no los cumplió Cristo. No los cumplió. Hermano, ¿cómo va a decir usted que Cristo no cumplió los mandamientos de Moisés? Bueno, le voy a decir uno. Estaba comiendo los discípulos del Señor con el Señor espigas, un día de reposo. Y los fariseos le llegaron al Señor y le dijeron, ¿por qué tus discípulos comen en un día de reposo? Y el Señor le dijo que él era dueño del día de reposo. No le dijo, es que ustedes enseñaron que no comiéramos y nosotros enseñamos lo que Dios dice, que comamos. Pero simplemente le dijo, el Hijo del Hombre es dueño del día de reposo. Por eso, mientras el esposo está con la esposa, no están de luto. No están de luto. ¿Estamos nosotros hoy de luto porque murió Cristo o estamos de fiesta porque resucitó el Señor? ¿Está el Señor con nosotros? Entonces la esposa está con el esposo. Y si está con el esposo, estamos de fiesta. Por eso los sábados venimos a celebrar en conmemoración de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, el día de reposo del Señor, la Pascua de todo el año. Y por eso venimos y compartimos el alimento de la prosperidad que Dios nos da. Nosotros ponemos algo aparte y con eso traemos y compartimos y ayudamos a los hermanos. ¿Me entiendes? Va, Padre. Así que Cristo no los cumplió. Cristo porque era un morral que ellos mismos no podían cargar. Y por lo tanto no podían justificar al hombre, sino que lo condenaban más y más. Pues la ley dice ojo por ojo y diente por diente, ¿sí o no? Más que nos enseñó el Señor, perdona a tus enemigos. La ley dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué nos enseña Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que son dos vocabularios distintos. Por eso a mí me dicen por ahí, mira, pero yo nunca había oído esto que tú predicas. Porque nosotros no predicamos la ley. Nosotros estamos predicando la gracia del Señor. Por eso es distinto. Por ejemplo, el falso ayuno y el verdadero día de reposo. En Éxodo, en el capítulo 12, cuando habló Moisés de la Pascua, dijo que solo se haría comida, no trabajo. En el 14 y el 21 de abril, conmemoración de la libertad del pueblo de Israel por la esclavitud de Egipto. ¿Y qué se iban a hacer en estos días? Comida. Es lo único que iban a hacer. Esto es en Éxodo capítulo 12. Lo único que se iba a hacer en ese día era comida. No iba a haber trabajo. Igualmente cuando Dios reposó, ¿trabajó o reposó? Por eso el séptimo día, el cual es el sábado, nosotros reposamos con el Señor. No hay trabajo, hay comida, hay fiesta. ¿Qué hay en una fiesta? Comida. Así que mientras ellos hicieron estatutos diciendo no comerás en el día sábado, Moisés, el Señor nos vino a decir no, más bien compartamos el alimento. Mira lo importante aquí. Pero la terquedad de nuestros antepasados, Moisés dijo que ni fuego prepararían ese día de reposo. Ya no iban a hacer ni fuego. Era tanto la terquedad que no podían ni siquiera prender el fogón. Recordemos que cuando caía el maná en Israel, Moisés le dijo a los israelitas, van a agarrar
maná el viernes y van a guardar para el sábado. Para que el sábado no tengan que cocinar, ya tienen ahí la comida. Pero fíjate que comían. No era que iban a dejar de comer, sino que más bien comían el día sábado. Del día viernes ya Dios le había proveído para que comieran el sábado. Entonces, ¿de dónde salió que no comieran? Que el ayuno es que no comas. Puesto por los hombres. Fíjate cómo está escrito. El verdadero ayuno en Isaías 58. Dice, el verdadero ayuno. Si está escrito como título, el verdadero ayuno, es porque hay uno que es falso. Porque si no, ¿qué interés tendría el escriba cuando puso el verdadero ayuno? Si no era para que tú reconocieras que iba a haber uno que era falso. Así que por la terquedad del pueblo y de los antepasados, Moisés dijo, ni fuego prepararán en ese día de reposo. Éxodo capítulo 35, versículo 3. Es de entender que Dios es un sí, sí y un no, no. Dios no va a decir hoy pueden comer y mañana le va a decir ya no coman. La palabra de Dios ya salió de su boca. Nosotros no podemos cambiarla. Dios desde Génesis dijo, en 6 días hizo Dios todas las cosas y el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Reposó. Como está escrito en Éxodo capítulo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día sábado. Fíjate, este mandamiento que escribió Moisés o lo escribió Dios del día de reposo. Lo escribió Dios, porque Dios escribió con su propia mano los 10 mandamientos y se lo entregó a los ángeles para que los ángeles se lo entregaran a Moisés. Este mandamiento, que es el 4º mandamiento de los 10 mandamientos de Dios, dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Qué día? Porque es el día séptimo. Si nosotros buscamos el almanaque, ahí dice de domingo, etcétera, 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 hasta el séptimo, que es el sábado. O sea que el primer día de la semana es domingo y el séptimo. Esto está en Génesis capítulo 2, versículo 1 y 3. 1 al 3. Dice que Dios aún nos bendijo. ¿Están aquí los benditos de Dios? Por ahí los llaman malditos si no llevan los diezmos. Aquí no se cobra diezmo, porque los diezmos es para los levitas. Y si usted recibe el diezmo como ministro del Señor, está obligado a llevarlo a Israel y entregárselo a los levitas, que a la vez están obligados a dar el 10% de esos diezmos a las tribus de Aarón. ¿Ves? Entonces, para nosotros ese es un mandamiento que quedó transformado, quedó abolido. Porque ahora es la siembra para los santos, no es para el llamado pastor, ni para los ministros, es para los santos. Así que es muy importante, como está escrito también en Éxodo capítulo 16, versículo 29, que Dios le dio alimento. Éxodo capítulo 31, versículo 13. Levítico capítulo 23, versículo 3. No dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es importante. Si estuviéramos ahorita en la casa, no estuviéramos oyendo esto. Es importante oír esto para reconciliarnos con Dios. Queremos que las cosas cambien, pero nosotros tenemos que dar un paso. Por ejemplo, a atender al llamado de Dios. ¿Les gusta cuando nos enfermamos? ¿Quién es feliz cuando tienen tribulación? Cuando hambre, desesperación. Nadie puede ser feliz eso. Pero para eso son las escrituras. En las escrituras están todas estas promesas. Pero entonces los religiosos agarran las escrituras, hablan de ellas. Pórtate bien.
fornicario, adúltero. Hey, solamente acusando. Pecador, pecadora. Y no le dan a la iglesia, a la Grey, lo importante que tienen las escrituras. A los hijos le dice que si honran a papá y a mamá, tendrán larga vida y abundancia, o sea, una vida próspera. Entonces, ¿qué hace el hijo? Yo voy a honrar a mi padre y a mi madre para tener larga vida y abundancia. Pero a nosotros también nos da promesas por la obediencia a Dios y el respeto a la amada Madre Iglesia. Porque nosotros tenemos un Padre Celestial y tenemos a la iglesia que es la amada Madre Iglesia. Y si nosotros honramos a nuestro Padre y a nuestra amada Madre Iglesia, ¿no también recibiríamos lo mismo? Es de entender. Así está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Porque Dios querría tenernos siempre reunidos. ¿Ah? Para el amor. ¿Sí me explico? Para comprender el amor. Porque en nuestras venas ahorita lo que hay es carne, deseos y pasiones terrenales. Pero Dios va a hacer por Cristo de nosotros una nueva criatura. Va a acabar con estos deseos terrenales que hay en nosotros y llevarlo a la planta de los pies. Y empezamos a vivir según el Espíritu y no según la carne. ¿Usted va comprendiendo? ¿Sí va comprendiendo? Ahorita le voy a hacer preguntas. Entonces, dice, estamos en Éxodo capítulo 28 al 11. En el 8 dice, acuérdate del día sábado. Tenemos que acordarnos del santo día para santificarlo. En este día, por lo menos yo y mi esposa hemos quedado aún de acuerdo que del día de reposo ni siquiera tocarnos íntimamente para santificar el sábado del Señor. Lo digo para ponerlo como ejemplo. No le estoy diciendo háganlo ustedes, que conste. Le estoy diciendo que si hemos de santificar el sábado, sería bueno también ponernos de acuerdo en eso. ¿Ven? Dice también, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cuántos días trabajarás? 6. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, o sea, tus empleados, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de las puertas de tu casa. No lo hagas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. Y el 7º día reposó el Señor. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Hoy es un día bendecido. Y aquí están los benditos de Dios. El que se bendiga en el Dios de verdad, se bendecirá. He aquí que los hombres en sus propias interpretaciones cambian este mandamiento por su propia concupiscencia. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana dice que deben de congregarse los domingos. ¿Sí o no? Sí. Pero lo cierto es que si usted, querido hermano, querida hermana, querida amada del Señor, en cualquier parte del mundo donde usted esté, usted va y busca ahorita, abra su teléfono y busque el almanaque, va a conseguir que lo primero es la D, después viene la L, M, M, J, B, S. El primer día es el domingo y el 7º día es el sábado. Si esto es así y yo quiero reconciliarme con Dios y hacer lo que Dios me está mandando que haga, ¿qué día debo yo de congregarme? El sábado. El sábado. Esto es lógica. Esto no necesita tener 4 dedos de frente para saber que 2 más 2 es 4. ¿Sí me explico?
Es una lógica. Nos están y nos estuvieron engañando por mucho tiempo. Y es lo que hace la católica, apostólica y romana. Es la más embustera de todos. Todo lo ha puesto a su conveniencia. Cada día debo yo. ¿Y qué día debo yo de reposar? Sábado. Que no se olviden entonces. El amado apóstol Pablo, según el libro histórico de Hechos, se reunía cada sábado. Cristo se reunía cada sábado. Pero el hombre se aprovechó de la resurrección de Cristo para poner el día domingo como día de reposo. Pero hoy el mismo Dios nos aclara que es el día sábado. Igualmente aconteció con el ayuno. Por ahí dice, de hecho, en estos días salió en la noticia un llamado pastor que mandó a la congregación a ayunar hasta morir. Y ya iban unos cuantos muertos. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Ah? ¿Usted cree que como aquel llamado pastor que agarró y le dio veneno a mujeres, hombres, niños y ancianos y los envenenó a todos? Usted, porque venía el fin del mundo. ¿Usted cree que eso está bien? Eso será de Dios. Por eso es muy importante un llamado a la humanidad a que estén pendientes de lo que hablan en la congregación. Si usted ve que en la congregación están hablando es de meterle miedo, están hablando es de las carnes, todo es carnal ahí, usted arranque de ahí, usted váyase de ahí. Imagínese una persona con una enfermedad de esquizofrenia estar en una Pentecostés oyendo que diablo y demonio, diablo y demonio, diablo y demonio. ¿Qué cree usted que va a pasar con esa persona? Los nervios se le van a alterar. Eso es la destrucción de la familia. Por eso, como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Aquí Cristo mismo nos viene a lavar los pies a nosotros para que a nosotros llevemos a todo lugar olor, fragancia de Dios. Todo está perfecto, todo va a mejorar, cada día está mejor. Porque si Dios es con nosotros, como dicen Romanos 8, 31 y 32, ¿quién contra nosotros? Amén. Si antes lo ignoramos, ahora no. Ahora ha empezado a cambiar nuestra vida. Y esa es la suerte que nosotros necesitábamos. Que saber que la mano de Dios está sobre cada uno de nosotros y que el ángel de Dios acampa a nuestro lado. Ahora usted pasa solo la calle, en ninguna manera. El ángel está contigo. El ángel te protege, te cuida y te libra del mal. Ah, pero tú tienes que activar ese ángel. ¿Qué hace una persona que es multimillonaria? Agarra y se busca 2 guardaespaldas. Usted no necesita guardaespaldas, usted tiene ángeles. ¿Ven? Y esos ángeles están porque Dios los envió. No es que se vinieron solos. Pero tú tienes que creer en él, en eso. Si no crees en eso, ¿cómo van a estar ahí? Porque por fe andamos, no por vista. Así que, mira lo que en Isaías 58, 5 al 14, dice que el verdadero ayuno es el de compartir tu alimento. No dejar de comer, sino compartir. Y esto es de saber que es un mandamiento con promesa. Pues si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día sábado, dice el Señor, y lo llamares delicia del Señor, entonces te pondré como huerto del Edén y como manantial de agua donde su fuente nunca se apaga. Mas reverdeceré tus huesos y haré que tus hijos sean reparadores de muros caídos, restaurador de calzadas para andar, porque la boca del Señor lo ha dicho. El Señor, por Isaías 58, le reclamó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dice: nosotros que nos pasamos cada sábado, desde el viernes 6 de la tarde hasta el sábado 6 de la tarde,
tirados y arrodillados ahí en el piso como un junco casi 24 horas y algunos hasta las 24 horas. Y tú ni siquiera te acuerdas de nosotros cuando estaban en tribulación. Entonces Dios le dijo por el profeta Isaías, ustedes se llaman justos a sí mismos y se la pasan en el día de reposo peleando y discutiendo, haciendo negocios. ¿Ah? Más bien el ayuno que yo encomendé es que compartas tu pan con el necesitado. Es que tú vistas al desamparado, que ayude a la viuda. Ese es el ayuno que yo quiero, dice el Señor. Y si tú cumplieras este ayuno y retrajeras tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, entonces yo proveeré grandemente tu vida y la pondré a brillar aún más que el sol, como el mediodía. Dice el Señor, llegará tu luz. Reverdeceré los huesos. ¿No es eso salud? Reverdecer los huesos. No esperamos la ayuda de Dios para obtener más bien salud. Esto nos va a ayudar. Porque si la mano de Dios está sobre una persona, porque esa persona habita en su casa, entonces se cumplirá el Salmo 91. Y ninguna plaga tocará y habitará con ellos. Ni saeta que vuelan de noche ni de día. Nada los tocará. ¿Por qué? Porque creyeron en Dios, que Dios envió a su Hijo por sus pecados y fueron transformados y cambiados para obedecer a la gracia del Señor, Dios Todopoderoso. Ahí es donde está la bendición. Cambiar del mal al bien. Así que, dice el verdadero ayuno, es el de compartir tu alimento, no dejar de comer, sino compartir. Y esto de saber que es un mandamiento con promesa. Son muchas las cosas que han tergiversado en las Escrituras. Los mandamientos o leyes y ordenanzas que le dieron a Moisés para todo Israel, según Malaquías 4:4, son los 10 mandamientos de Dios, mas Moisés, tratando de justificar al hombre, hizo 603 mandamientos de él, para que el hombre se portara menos mal. Pero ¿quién cree usted que se va a portar bien? Nadie. Si es que la ley te dice que por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. O sea que si nosotros le decimos a un hermano pecador, automáticamente ya nosotros lo somos. Pero si hay un hermano que está contigo y tú no lo ves según la carne, eso es gracia. Si ese hermano que está contigo siempre te está sacándote la piedra y tú lo perdonas, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Y lo perdona. ¿Eso es gracia o será ley? Gracias. Eso es gracia. Entonces llega el milagro. ¿Cuál es el milagro? Un día ese hermano que siempre te pide perdón, hay ascuas ardientes en su cabeza y dice, Bertale, verdaderamente hoy me di cuenta, me llegó así un pensamiento. Dios que pone el querer como el hacer, que mucho mal te he hecho. Y antes que, como el sabio ve el mar y se aparta, antes que te apartes, yo prefiero que nos reconciliemos y que haya amor entre nosotros. ¿Qué va a pasar ahí? ¿No harían fiesta aún los ángeles del cielo? Eso lo dice la Escritura. Es lo que nosotros se nos está inculcando hoy, se nos está enseñando hoy. Es la doctrina de Dios dada al amado apóstol Pablo. Tenemos 6 días sin oír la gracia del Señor. Bueno, hoy nos vamos bien papeados. ¿Verdad que sí? Así que son muchas las cosas que han tergiversado en las Escrituras. Hoy sabemos que la ley de Moisés, si no se cumple,
no justifica. Y aún Cristo, cumpliendo la ley de Dios, lo consideraron pecador. ¿Consideraron a Cristo pecador? Porque la ley de Moisés no lo justificó. Lo que los sacerdotes hebreos, lo que los fariseos y saduceos conocían de la ley, lo conocían de la ley de Moisés, le dieron más importancia a los 603 mandamientos que a los 10 mandamientos. No se fijaron que Cristo estaba cumpliendo los 10 mandamientos, pero ellos querían que Cristo cumpliera los 603 mandamientos de Moisés, los cuales no eran necesarios cumplirlos para ser justificados. Y por eso la ley de ellos no lo justificó y por eso lo condenaron y lo llamaron pecador. Hasta el día de hoy, ¿usted cree que van a ser justificados por la ley de Moisés? En ninguna manera. Ahora, Cristo, que murió como pecador por la ley de Moisés y no por la ley de Dios, Dios le levantó de los muertos para justicia de Dios en él, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear de sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, que hoy tu ser espiritual que está dentro de ti y tu carne son un solo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de esta verdad. Sí, vamos comprendiendo. Y ahí es donde te reconcilias con Dios. Mira, leyes de Moisés. Las leyes, voy a nombrar algunas de las leyes de Moisés. Ten mosca para que ustedes le hablen a los pastores, porque los pastores no saben esto. Ve, la ley de Moisés: no tocar lo inmundo. Levítico capítulo 11. No tocar lo inmundo. Si agarraba un animal que estuviera muerto y lo tocaba, ya tú eras inmundo y por lo tanto pecador. Eso ya te hacía pecador. Imagínate tú, vas por la calle y ves al niño que agarró, mami, mira al pajarito muerto. Ya, ese es inmundo. ¿Me entiendes? Cristo vino a acabar con esa ley. Ahora mira esto. Sobre los siervos e hijos. Éxodo 21:7. Éxodo capítulo 21. Un padre en esa época podía vender un hijo. Todavía en esta época hay etnias que lo hacen. Venden a sus hijos. ¿Cómo es eso? Bueno, este está enamorado. Ver que yo estoy enamoradito de tu hija. Ah, bueno, ¿qué me vas a traer? Entonces le llevan unos cuantos chivos, etcétera, pues. Y hacen un canje y se llevan a su novia y dejaron a sus padres bien. Eso se usaba, pero ahorita no se usa porque esa ley quedó abolida. Mira otra, mira. No te acostarás con varón como te acuestas con mujer. O sea, no seas homosexual. Es lo que está diciendo. Hermano, esa ley quedó abolida. Sí, quedó abolida. Te voy a explicar cómo queda abolida. Porque ahora el Señor les da el conocimiento de la gracia de Dios para que entiendan que esa no es su biología correcta. Y que se han trasladado del mundo de la ignorancia, de las tinieblas, al reino del amado Hijo de Dios. Porque entonces si no, no dijera el amado apóstol Pablo, que ya se lo voy a leer ya, lo que dice el amado apóstol Pablo con respecto a eso. Otra es, no comer animal con pezuña. Levítico capítulo 11, versículo 7. Por ejemplo, el cerdo, el cochino, tampoco se debiera de comer. Y hasta el día de hoy, los israelitas no lo comen. Pero ya también le vamos a explicar el por qué sí se puede comer. Apedrar a la mujer que golpee en los testículos a un hombre. Ese hay que apedrarla y matarla, según la ley. ¿Sabían ustedes eso? Si dos hombres están peleando y la mujer llega a defender al marido y le da por los testículos al otro hombre, esta mujer hay que agarrarla, apedrarla hasta matarla. Está defendiendo a su marido, pero no debió darle a otro por ahí. Eso está bajo la ley. Ahora, fíjate aquí. Eso está en Deuteronomio capítulo 25, versículo 11.
y muchas otras quedaron abolidas, como quedan abolidos por la ley de Moisés porque la ley de Moisés los condenó de pecado. Y cada año por los pecados de los hombres se llevaba un cordero para el sacrificio por el perdón de pecados pero con Cristo no fue así. Cristo se presentó un solo cordero, una sola vez, perfecto. Un cordero sin mancha, sin contaminación, por el perdón de no el pecado de un hombre, sino por el pecado del mundo, como una bomba atómica, pero que agarró a todo el planeta. Eso fue lo que hizo la muerte de Cristo. Pero muchos no lo han entendido. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a tu hermano pecador, tú estás diciendo por tu boca, no hizo nada Cristo. Ah, pero se está portando mal, ya lo estáis condenando. Y por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Ah, entonces mejor me quedo callado. Quédese callado. Quédese callado para que no sea usted el que sea aprobado por el hermano. Que sea Dios el que va corrigiendo a cada quien. Mira que te grita mucho, que Dios lo corrija. Así sea con machucones, pero de que los va a corregir, los va a corregir. Yo quisiera que no fuera ni a machucones. Pero lamentablemente, aquí papá nos viene todos los sábados a decir las cosas y aún el piecito siempre se quiere salir de lo recto. Ahora bien, ya hablamos del ayuno, ya hablamos del día de reposo, ya hablamos de las imágenes, ya vamos para allá. Ahora bien, ¿cómo es esto? Ahora bien, pila aquí, ¿cómo es esto en el asunto de comer animal inmundo? Recordemos que el apóstol Pedro vio que descendió del cielo un lienzo. Y en el lienzo venían animales cuadrúpedos, reptiles. La reptil es inmunda. Cuadrúpedos como el cerdo es inmundo. Pedro tuvo que ver eso. Tuvo que ver que venían estos animales cuando le dijo la voz de Dios: Pedro, mata y come. Y Pedro, ¿qué dijo? Señor, por mi boca no ha entrado nada inmundo. Entonces, he de suponer lo que venía en el lienzo. Venían cerdos, venían serpientes y venían aves de rapiña como águilas. Pero el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Así que con la sangre de Cristo, que tiene el poder más grande que una bomba atómica, limpió todas las cosas en la tierra. ¿Usted está oyendo? Muy importante. ¿Qué limpió? Que ya no era inmundo. Ajá, por eso no llamemos inmundo lo que el Dios Todopoderoso con la sangre de Cristo ha limpiado. Es de saber que la sangre del Cordero puro, limpio y sin defecto purificó no solo todo animal, sino aún a los hombres. Pues si dijo: no te echarás con hombre como te echas con mujer. Levítico 18:22. Le dice: no se echen con hombre como se echan con mujer. ¿A quién le estará hablando? A todos. A los homosexuales. A las lesbianas. Bueno, pero homosexual. Le está hablando y le está diciendo: no lo hagan. ¿Por qué ya no lo hagan? Si lo hacían, ya no lo hagan. ¿Por qué? Porque ya Él murió por sus transgresiones, murió por sus pecados. Entonces mira cómo dice: pero Cristo dice que si alguno era algo de esto y crees en el Señor y sigues al Señor, el cual es el camino, ya no lo seas, pues con la sangre de Cristo habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Cristo bendito y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, quiere decir que si yo
soy homosexual, he sido lavado con la sangre de Cristo. Sí, pero no lo hagas más. ¿Ven? Como a María Magdalena, la prostituta. O te dicen que era prostituta. ¿Qué le dijo el Señor? Ya no hay quien te condene. Yo tampoco. Pero no lo hagas más. Por el amor a Dios, pues. Ahora bien, como está escrito en el libro histórico de Juan 20:31, pero estas cosas fueron escritas para que creáis en el Cristo, para que creáis que el Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis una vida nueva en el Señor. Son muchas las leyes de Moisés que hay que ir aclarando. Por ahora vamos acomodando que la ley de Moisés es terrenal y la ley de Dios es espiritual. Acomodando cada cosa en su lugar y tengamos un cada vez más y excelente peso de gloria. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, hijo del Rey de Reyes. ¿Dónde están los hijos y las hijas del Rey de Reyes? Mira, entonces ustedes son príncipes y princesas de Dios. Porque el hijo de un rey es un príncipe. Ustedes son príncipes y princesas de Dios. Y por lo cual declaro sanos de toda enfermedad, prosperados con toda prosperidad, en el nombre de nuestro Señor Cristo bendito, para la gloria del Dios y Padre eterno. Como una virgen pura, los presento a Dios. Para la gloria del Dios y Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, bendito de Israel. Bueno, aquí me está pidiendo la palabra el bendecido Juan, que quiere dedicarle a la amada del Señor. Ministro Juan. ¿Cómo está esta amada del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y escuchar bellas cosas que mi Dios te vino a hablar. Vas a oír de Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Abba Padre, amén. Mira, y por cuanto sois hijos, ¿dónde están los hijos de Dios? Amén. Ey, tienen que comportarse como un hijo de Dios, ¿verdad que sí? Cada día más lo recibo en el amor de Dios, que vamos a imitar a Dios como hijos amados, según Efesios 5:1. Mira, Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió. ¿Quién lo envió? Dios. O sea que no se vino solo. El espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre. Bueno, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Yo llamo al bendecido. Bendecido, venga acá. Bienvenido. Si tú das, se te dará, andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con sus riquezas en gloria. Abba Padre. Por eso es muy importante el compartir el ayuno del Señor. Así está escrito en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Para cuando Dios llegue, no se recojan ofrendas, sino que estén puestas de generosidad y no de exigencia nuestra. Recuerden lo que está escrito en Hebreos 13:16. De tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Ven? El de la ayuda mutua. Como está escrito en Hechos 20:35.
cumpliendo que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Con los frutos de mis labios Voy a alabar a mi Señor. al Cristo resucitado. Por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor. Para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. Hoy hagamos Abba Padre, al Cristo Redentor. Unidos se abrazan, Dios siempre nos quiere, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo también. Los que somos porque somos un solo ser. Abba Padre, Abba Padre, hoy aclamo a mi Señor, a Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Tengo un abogado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende, que nunca pierde el caso, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Él es mi Señor, mi Salvador. Yo con la carne la destruyo. Eso lo dice Pablo en Hebreos 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de bello furor que destellan pura vida. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar, ver cosas por mi voz, que Dios te vino a dar. Oye, querido hermano, represente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Que Dios es tu Señor. Es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brilla más que el sol, tú te vas a la vereda, a que el príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brilla más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brilla más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presento lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Que Dios es nuestro Señor, que yo te vengo a hablar. Atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida, se necesita una boca de gracia. Una boca de gracia y mucha alegría, y arriba y arriba. Ay, arriba y arriba, porque quiere, porque quiere, porque quiere. Yo sí soy de la gracia, yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor.
ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito sea el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente,